¿Quieres saber cómo invertir en Estados Unidos usando financiamiento? Hola, hoy estamos con Alejandro Uribe, un invitado súper especial, mortgage broker de la ciudad de Miami. Alejandro, cuéntanos un poquito de ti. Hola, sí, yo trabajo para un banco, se llama Lending Spot, y llevamos ya muchísimos años ayudándole a los extranjeros a comprar propiedades en Estados Unidos, al punto en que nos hemos especializado tanto en ese tema que decidimos abrir una oficina en Medellín y otra en Bogotá. Sabemos que hay muchos clientes que quieren negociar esta clase de transacciones con un poco más de personalidad y al frente de otra persona, y entonces estamos dando servicio al cliente, a ellos en Colombia en este momento. Muy interesante porque tenemos muchos clientes, especialmente de Colombia, que están pensando invertir en Estados Unidos, entonces nos viene muy bien este tema. ¿Cuál sería el porcentaje máximo de préstamo que se le puede otorgar a una persona extranjera? Bien, dos números que son importantes. El mínimo monto de préstamo es 125,000, o sea, no les puedo prestar menos que eso es uno. Y el segundo es lo que tienen que dar de cuota inicial. La cuota inicial, si es una casa, y en muchos casos se puede dar tan poco como un 25% del precio de compra. Si hay otras clases de apartamentos son un poco más complicados, ahí toca pensar en un 30% de cuota inicial, pero en la mayoría de las veces se puede hacer un 25%. Perfecto. Otra pregunta que nos hacen los clientes es, si tienen una corporación, ¿pueden acceder a un préstamo? Eso es muy importante y es más, se les aconseja que lo hagan, que abran una corporación. Tiene muchos beneficios. Privacidad, tiene el beneficio que usted puede darle ciertas acciones a familiares para sentidos de herencia, pero la principal es en cuanto a los impuestos que deben de pagar a las ganancias que tengan al vender la propiedad. Hay un pacto con Estados Unidos y ciertos países suramericanos donde les cobran menos impuestos sobre las ganancias de la propiedad, y eso se llama FIRPTA, y solo se puede hacer antes de comprar la propiedad y con una LLC creada. Muy importante que has mencionado lo de FIRPTA porque tengo entendido que es para cuando la persona extranjera quiere vender su propiedad, esa parte la tiene que tener ya muy establecida. No se puede hacer después de haber sido comprada. Debe crear una LLC, es algo sencillo, tenemos un equipo que les puede ayudar para eso. Y hablando de eso, tenemos un equipo que les puede ayudar para todo, porque entre otras cosas tiene que tener una cuenta bancaria en Estados Unidos. Abrir una cuenta bancaria hasta estando acá no es fácil, mucho menos se puede hacer desde su país, pero sí tenemos bancos que lo pueden hacer remotamente y lo puede estar haciendo desde la comodidad de su casa y les ayudamos con eso también. ¿Y tendría que tener historial de crédito? No, el historial de crédito no implica para nada en la aprobación. Hay dos maneras de aprobar un cliente. Una es con los ingresos, por medio de una carta de un contador, y les mandaré detalles de la carta. Y los ingresos sí tienen que ser suficientes para comprar la propiedad. Esa es una. La segunda es sin ingresos, mucho más fácil, mucho más rápido, menos documentos, y tiene que ver con que podamos demostrar que la propiedad se puede rentar por lo mismo que sale el pago mensual de la hipoteca. Entonces la lógica ahí es que el banco llegue y dice, si se paga sola, no debe tener ninguna motivación de no pagar su hipoteca mensual, y ahí aprueban. Tiene un interés un poquito más alto, pero a muchos clientes les parece más cómodo, más rápido, y la diferencia en interés es relativamente poca. Y hablando de intereses, entonces para un extranjero versus una persona americana, el porcentaje de interés varía muchísimo. Es interesante y es hasta chistoso porque tengo clientes que tienen nacionalidad doble, que tienen pasaporte americano y pasaporte de otro país suramericano, de Colombia, donde sea. Y al ver la comparación me dicen que si pueden hacerse ver más como extranjero, porque los intereses para los extranjeros pueden ser hasta más bajos que para los domésticos. Entonces, créalo o no, pueden tener más ventaja los extranjeros que los domésticos para una inversión. Ahora, los intereses de los préstamos que hacen extranjeros, de los bancos que hacen préstamos para extranjeros, no fluctúan tanto como los que estás viendo en las noticias para los domésticos. Todos los días ves que los intereses en Estados Unidos suben o bajan.
Eso no pasa con los intereses de los suramericanos, son mucho más estables. Muy interesante. Mira, ¿y hay diferencia en préstamos entre un colombiano y, por ejemplo, un argentino, alguien que sea de Argentina? Bueno, precisamente Argentina. La respuesta debería ser no, todos son iguales. El único detalle es que en Argentina sé que tienen una una dificultad en girar dinero directamente desde su país, cuenta bancaria de su país, directamente a un banco en Estados Unidos. Tengo entendido que tienen que tener un intermediario y ahí le pierdo el rastro al dinero. Hay formas para solucionarlo y tengo bancos que no les importa, pero sí es algo que deberían de hacerse precalificar y hablar con alguien desde un principio para poder guiarlos. Es fácil de evitar, pero difícil de reversar. También hemos escuchado esto también con otro país, Bolivia. ¿Es la misma situación? Bolivia también está teniendo algo parecido, ha sido más reciente y es la misma situación. El gobierno nos obliga a nosotros, en muchos bancos, no en todos, a verificar que el dinero vino del cliente que está comprando. Sí tenemos otros bancos que no les importa, pero el interés es un poquito más alto en ese también. Entonces también depende de la necesidad de cada cliente. Alejandro, ¿y por qué es más fácil financiar? ¿Un condominio, un condo hotel, una casa? ¿Qué sería? En este orden de fácil a difícil, el más fácil es una casa, el que sigue es un condominio y el más difícil es un condo hotel. Desafortunadamente no sé por qué, eso es lo que yo me enfoco y lo que más hago es condo hotels. De pronto es masoquismo de parte mía, pero sí es el préstamo más difícil para hacer. Que requieren no tanto concentrarse en el cliente, sino en la propiedad en sí. Y es un tema más extenso. Y aquí en este edificio que estamos, que no es un condo hotel, pero está permitido rentas cortas, ¿sería más o menos esa categoría? Sí, correcto. Tenemos para rentas cortas, es más sencillo que el condo hotel. Rentas cortas permite tener ingresos de renta más altos, que volvemos al tema de que hay un programa que solo se califica con la renta y ayuda mucho que la renta sea más alta. Alejandro, otra pregunta que nos hacen hoy nuestros clientes es que si deben esperar a que bajen las tasas de interés. Sí, es muy común, me llega todos los días. Sinceramente, es un problema de aritmética y por favor hagan sus propios cálculos. Es así de sencillo. Si yo le hago un préstamo a usted por $500,000 y usted no compra porque el interés está 0,5% más alto de lo que usted lo quiere, dentro de 6 meses estás pagando el equivalente a $720 más de interés. Pero en esos mismos 6 meses, teniendo en cuenta que una propiedad se puede valorar entre 5 y 10%, cojamos el número más bajo, el 5%, que se valorizó un 5% anual. En esos 6 meses, usted dejó de ganarse $12,500. Entonces está dejando de comprar por ahorrarse 720 y está dejando $12,500 en la mesa. Sin hablar que cuando bajen los intereses va a salir todo el mundo a comprar. Y cuando salga todo el mundo a comprar va a haber ofertas y contraofertas y más ofertas y sube el valor de la propiedad. Lo vimos hace un par de años en la pandemia y era una guerra de ofertas donde estaban pidiendo 15-20% más del valor de precio de compra y en $500,000 esos son 100,000. Entonces, sinceramente, me llega muchas veces la pregunta, pero no la entiendo, es aritmética. Total. Y estamos en una ciudad donde es una ciudad que fluctúa más que cualquier otra ciudad en Estados Unidos. Siempre vamos a la tendencia hacia, o sea, bajadas, pero a la tendencia a la subida, no importa qué, es una ciudad en crecimiento. Propiedades están subiendo mucho de valor, están subiendo mucho valor, no es solo la inmigración suramericana, sino la inmigración doméstica. Exacto. Tenemos una cantidad de neoyorquinos, Los Ángeles, que les encanta el clima tan horrible que hay acá en este momento. Estas compañías que están viniendo a radicarse aquí, están viniendo con toda esta gente detrás. Las compañías más grandes del país están viniendo a establecer su hub, su headquarters acá, y todos sus empleados necesitan dónde vivir. Entonces eso es otra parte de la inmigración, el turismo, todo lo que tiene Miami, y no es lo mismo hablar del sur de la Florida, hablar de Chicago, de Detroit o algo por el estilo. Entonces cuando vean noticias que digan que los valores en Estados Unidos, concéntrense en la Florida.
y especialmente South Florida, como has dicho, que es Miami, Broward, Palm Beach, es donde vemos este crecimiento que no para. Entonces, si usted quiere hoy empezar una financiación, si yo ya estoy lista, si mi cliente está listo, ¿qué debe hacer en este momento para empezar el proceso? Es sencillo, es una entrevista corta conmigo para saber exactamente qué precios de compra tiene pensado. Yo le mandaría a ese cliente un video grabando mi pantalla con mi cursor mostrando línea por línea de los gastos. Estoy en video, no hay necesidad de ningún cambio para que haya claridad en lo que va a comprar y sus pagos mensuales. Después de eso me manda la documentación, se somete al banco y normalmente dentro de 30 o 40 días se llega a una aprobación final donde ya le entregamos las llaves de su propiedad. Alejandro, ¿tú qué opinas de las valorizaciones de las propiedades en Estados Unidos? Es que Estados Unidos no es un buen ejemplo. El sur de la Florida es totalmente diferente a Estados Unidos. Si estás hablando de Chicago, si estás hablando de Detroit, si estás hablando... El sur de la Florida se ha vuelto la meca de vacaciones, de lujos, y no solo eso, sino de compañías inmensas trayendo sus headquarters acá por los impuestos. Las compañías grandes se aprovechan mucho de que la Florida tiene impuestos corporativos muy bajos. Entonces no es lo mismo hablar del sur de la Florida que Estados Unidos. La valorización acá sigue subiendo. En el peor caso se ha mantenido, pero no hemos visto casi ninguna sección donde haya bajado de precio. Efectivamente, hemos visto estos casos aún en recesiones, donde esta ciudad que nunca para de crecer, aunque ha tenido sus momentos de bajada, siempre regresa a un nivel Dios. Sí, es que es cíclico, pero si lo vemos a futuro, siempre la curva... Y sí ha sido cíclico, pero antes fue cíclico porque teníamos en el 2008 situaciones bancarias que se manejaron mal, pero desde ese tiempo hasta acá, lo peor que estás viendo es que se mantengan. Haga usted mismo el estudio, métase a ver cómo se ha subido las propiedades en los últimos 10 años. Y siempre va a haber una curva echando para arriba. Siempre va para arriba. Y también es importante destacar que en las rentas, en los alquileres, también se nota cómo esta ciudad sigue creciendo, porque años atrás, 5 años atrás, las propiedades en diferentes zonas se alquilaban a un valor y van cambiando, los valores van fluctuando. Con eso quiere decir que no solamente estás apostando a capitalización, pero también a rentabilidad. Entonces son dos factores muy importantes que no suceden, como dices tú, en todas las ciudades de Estados Unidos y a tu punto de Miami. Y hay un estudio que está mostrando que hay una inmigración diaria de 1.800 personas al día. Y no es solo extranjeros, suramericanos, es diferentes partes del país en Estados Unidos que van a aprovechar el clima, las playas, los ahorros con los impuestos. Entonces tenemos muchos estadounidenses que se están viniendo a vivir al sur de la Florida también. Ese tema de los impuestos es súper importante, porque es que Chicago, New York tienen... Todos tienen impuestos corporativos muy grandes. Claro, entonces es interesante que todos estos headquarters o las casas matrices están ubicándose aquí, ya no es una filial, sino su casa principal, y con eso traen todos sus empleados que necesitan vivir, necesitan ir a los hijos a los colegios, o sea, es todo ¿no? un conjunto. Inyecta más población y por eso están construyendo tanto. Hay otra situación en que los edificios de 30 años o más han tenido un problema, y eso quita mucho el inventario disponible. Cuando usted ve en alguna publicación que el inventario está alto, que hay mucha propiedad vacía, si usted quita esos apartamentos de 30 años o más, que sí pueden estar en problemas, y es otro tema, el inventario que queda después de eso es el 20% de lo que es. El 80% del inventario son apartamentos desocupados de 30 años o más. Y nadie está comprando eso en este momento, pero los más jóvenes es únicamente el 20% que hay, entonces el inventario sí está escaso. Claro, así es, y exactamente de eso hablaba con un cliente en estos días que me decía que él veía que los precios estaban cayendo, y yo le decía, no, pero ¿en qué tipo de propiedades? Es ese tipo de propiedades que estás mencionando ahorita. Si usted mira la lógica detrás de eso, y por eso es que yo le urjo a los compradores que no se basen 100% en las noticias o en el vecino, sino que hagan un estudio muy básico.
es que a raíz de que no hay muchos condominios de 30 años o menos, hay una presión a comprar condominios más jóvenes, no hay tanto inventario y está obligando a la familia a comprar una casa. Los precios de los hogares casas, que no son condominios, han subido en un 9% en los últimos 8 meses. Entonces, esa es la clase de crecimiento, de valorización de las propiedades de que estamos hablando. Exacto. Bueno, no, pues muchísimas gracias, Alejandro, por acompañarnos hoy y aclararnos una cantidad de inquietudes que tienen todos nuestros clientes de Latinoamérica. Bueno, aquí está. Si quieren información de cómo financiar, cómo pueden invertir en esta ciudad, aquí nos tienen. Sí, y es importante decir que Alejandro y su equipo tienen oficinas también en Colombia. Para estos clientes colombianos, si están interesados, por favor, déjanos saber y directamente te contactaremos con Alejandro, ya sea en Colombia o aquí. Gracias.